Bueno, ya esperamos bastante. Vamos a empezar con la clase de hoy, que es vamos a ver el método de Bell. Eh, bueno, no están cambiando la pantalla, ¿eh? Bueno, ahí está. Bueno, hoy vamos a continuar con lo que es la parte que dejamos, que es coeficientes sin cambios de fase. En la última clase estuvimos viendo condensación. Hoy vamos a volver a estos coeficientes en donde no hay cambio de fase, con la idea de estudiar qué es lo que pasa adentro de la coraza. Si ustedes recuerdan, el acercamiento al tema que tenía Kant era bastante sencillo, ¿sí? Simplificado, donde define el diámetro equivalente, donde tenemos esa hilera de tubos ideal que puede ser existente o no en el intercambiador para definir el flujo másico. Y con eso ella buscaba las correlaciones para calcular el delta P en coraza. Ustedes recuerdan también, estaba limitada a baffles segmentados un 25% y a un rango de reinos bastante amplio. En este caso vamos a estudiar un poco lo que pasa dentro de la coraza. Todo esto surge de un estudio que hizo la TEMA junto con el ASME eh, para determinar los coeficientes en coraza. Y un poco este es el resultado que se plasmó con Bell en 1963. Bueno, tenemos dentro de coraza distintos tipos de flujo, ¿sí? No es lo mismo que en tubos, en donde mantenemos la sección de flujo constante, sino que el fluido entra, ¿sí? El fluido entra, por ejemplo, supongamos que este es uno de los tubos de secciones intermedias, ¿sí? El fluido entra por lo que se denomina ventana, que es el seccionamiento del bafle, ¿sí? Entra por acá. Y tiene lo que es una zona de flujo cruzado. ¿Bien? Después de esa zona de flujo cruzado tiene una zona de flujo en ventana, que es paralela a los tubos. Y después vuelve a repetir en sentido contrario hasta salir del intercambiador. Esto justo que se dibuja acá es una zona de salida, ¿sí? La zona de salida es distinta a la zona de baffles intermedios, ¿sí? Se estudia por separado y además tiene el espaciado en estas zonas, por lo general difiere del espaciado que se encuentra en la parte intermedia del intercambiador. Cuando usen HTRI van a ver que se puede especificar por separado. Entonces, además de esos flujos que son los ideales, idealmente nos gustaría que todo sea o bien flujo cruzado o flujo en ventana, ¿sí? Lo que resulta es que en realidad hay otros flujos que se establecen por las limitaciones constructivas, ¿no? En principio tenemos un flujo de bypass. Este flujo de bypass va entre la holgura que hay entre el diámetro del bafle, perdón, el diámetro del haz de tubos y el diámetro interno de la coraza, ¿sí? Este flujo de bypass puede ser bastante importante. Vamos a ver que hay formas de evitar de limitarlo, pero ya pueden empezar a ver que es inevitable tener algo de flujo de bypass. Este flujo de bypass tiene dos problemas. El primero es que está intercambiando con menos tubos, ¿sí? Y el segundo es que presenta menos fricción, ¿sí? Menos resistencia al flujo, lo que en qué va a terminar redundando.
¿no? Esto lo pueden pensar como que son múltiples cañerías en paralelo, por ejemplo, así como haciendo un acercamiento bastante, con bastante imaginación. Y esto representaría dos cañerías en paralelo con baja resistencia, que es lo que tiende a pasar. Ahora puedo poner el chat en otra ventana, pero no aparece. Pasa más flujo por ahí, exactamente. ¿Sí? Pero como habíamos visto en cañerías, cuando nosotros agregamos ramas en paralelo, se incrementa el flujo total, ¿no? Al mismo delta P. Ahora, si el caudal es uno dado, uno determinado, al aumentar el número de ramas, vamos a mantener, como se mantiene el caudal, vamos a tener menos delta P. Pero además lo que pasa es que de ese caudal proporcionalmente va a pasar más por las zonas de menos resistencia. Entonces el flujo de bypass es algo para tener en cuenta y tratar de limitar. Importante también tenerlo en cuenta en los cálculos, porque este flujo que además tiende a estar favorecido por el menor delta P, por otro lado tiene menos área de intercambio, ¿sí? Que está solamente con los tubos de la periferia. Bueno, entonces lo vamos a tener en cuenta. Después tenemos otros que son por cuestiones constructivas. Uno es la fuga entre el bafle y la coraza, ¿sí? Este es el bafle, este es el segmentado del bafle. Esto así que se ve como que es prácticamente nulo, tiene una pequeña holgura, ¿no? Que requiere para poder construirse eh, entre lo que es el diámetro de los bafles con respecto al diámetro interno de la coraza. Vamos a tener como la presión en este punto es mayor a la presión en este punto, ¿sí? Y esto es un área de pasaje, va a haber un cierto caudal que se va a ir por ahí, que lo denominamos fuga bafle-coraza. Bien. Espera un segundo. Bueno, no sé por qué no puedo ver la vista. Bien. Bueno, por otro lado, tenemos los tubos atravesando los bafles. El diámetro que se hace, ¿sí? Que esto también lo vimos cuando vimos condensación en los condensadores verticales, tiene una pequeña holgura, ¿sí? Del orden del milímetro menos, que permite pasar los bafles a través de ellos, ¿sí? Permite pasar los tubos a través de los bafles. Y como también la presión de este lado es mayor a la presión de este lado, se va a generar un cierto flujo, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esos flujos? Esos flujos, por ejemplo, este flujo que está por acá, ¿no? Tiene el problema de que no pasa por toda esta zona, ¿sí? O sea, no hace camino flujo cruzado, flujo en ventana, flujo cruzado, sino que directamente bypassea y como que iría de ventana a ventana. O sea que ese flujo, toda esta área de intercambio no la ve. Lo mismo pasa en distinta medida con el bypass entre tubo y bafle. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es la proporción en la que nos afecta esto? Acá tienen el orden un orden de magnitud de los valores que pueden tomar los distintos tipos de flujo. El flujo cruzado, bueno, acá tenemos discriminado entre flujo turbulento y flujo laminar, ¿sí? Vamos a centrarnos, esta presentación está centrada en flujo turbulento. Para flujo laminar hay algunas otras consideraciones para tener, pero el método es muy similar, lo pueden leer en el caos si alguna vez lo necesitan usar, pero sigue el mismo acercamiento. Bueno, entonces tenemos para flujo cruzado, que es el flujo que uno preferiríamos tener en mayor medida. Para flujo turbulento
típicamente está entre el 10 y el 45%, ¿sí? Este es el rango que se puede dar. Nosotros tratamos de que sea lo más alto posible. El flujo de bypass puede estar entre el 15 y el 35%. El flujo bafle-coraza puede estar entre 6 y el 21%. Y la fuga entre bafle y tubos entre el 9 y 23%. Sí, para flujo laminar el valor extremo este es bastante significativo que se puede dar, mismo este también. Pero bueno, el tema es que es importante y esta es la forma, uno de los primeros, un poco la fundación de cómo es el método de Bell, ¿sí? La idea es tratar de tener en cuenta todos estos fenómenos para poder obtener el coeficiente de coraza y el delta P de coraza con una mejor precisión que la del método de Bell, que la del método de Carr, perdón. Bueno, acá tenemos lo que viene a ser el efecto en la fuerza impulsora. Por un lado tenemos el perfil teórico, ¿sí? Entre dos fluidos a contracorriente, que es el típico que vimos. Y a la derecha tenemos el mismo gráfico, pero mostrando cuál es el camino de estas corrientes de bypass, ¿sí? Estas corrientes que no siguen el camino normal. Entonces tenemos corrientes que se van a calentar más, ¿sí? Y tenemos corrientes que van a pasar, como las de bypass, que van a pasar con menos aumento de temperatura. Y esto lo que genera es una distorsión de la fuerza impulsora, ¿sí? Bueno, entonces, el método de Bell parte de datos experimentales. No pasó acá. Surge de datos experimentales de delta P y coeficientes externos correspondiente al banco ideal de tubos, ¿sí? Este es el banco ideal de tubos. Estos son los distintos bancos de tubos que se usaron en el experimento, ¿sí? Con distintos arreglos, diámetro de tubo y relación pitch a diámetro de tubo. El banco ideal no tiene baffles y usa medios tubos para la continuidad, ¿sí? Estos medios tubos, que van a los costados, se usan para tener una continuidad en el flujo, ¿sí? Evitar esa corriente de bypass que se iría por este lado. Y después lo que usamos son factores para ajustar a cada intercambiador en particular, ¿sí? O sea, partimos de algo que es ideal y de ahí vamos a hacer ajustes multiplicando por factores para obtener el delta P y el coeficiente de transferencia eh, que corresponden al intercambiador que estamos analizando. Bueno, tenemos algunas definiciones, el Reynolds y el flujo másico. El Reynolds M va a ser el caudal másico en coraza por el diámetro externo de los tubos. Ahora tenemos SM, que es el área de flujo, cruzado mínimo, ¿sí? Que es el área de flujo menos el área de flujo total menos el área que ocupan los tubos, ¿sí? En el punto donde es mínima esa área de flujo. Bueno, y la viscosidad, como siempre, para el Reynolds. Después tenemos el flujo másico, que es W sobre SM, ¿sí? Que es esta parte de acá. Y tenemos el factor de fricción y el coeficiente de Colburn, ¿sí? Que nos van a permitir obtener el delta P, la caída de presión y el coeficiente de transferencia para nuestro intercambiador. Bueno, acá tenemos el delta P, que es para el banco de tubos ideal. Y acá tenemos HB, que es el coeficiente pericular para el banco ideal, ¿sí? Este HB
cuando hicieron la determinación, el delta t que tomaron fue el delta t medio logarítmico, ¿sí? Que fue el que venimos usando siempre. Recuerdan que para acá no usamos el factor de corrección, el FT. Bueno, seguimos. Bueno, acá tenemos NC, que es el número de filas perpendiculares al flujo, ¿sí? Entre bordes de baffles, esos son las filas de tubo que están con flujo cruzado, ¿sí? No las de ventana. Una pregunta, ahí en el coeficiente de Colburn, ¿por qué Sí. están al revés las viscosidades? A ver. Ah, bueno, pero está la No, pues 0,14. HB, o sea, HB, ya te respondiste, puede estar, no es HB igual, perdón, no estoy. No sé quién habló. Sí, sí, yo, ¿Ricardo? Fidel. Ah, ok, ¿qué tal, Fidel? Decís que están al revés, a ver, HB, Capaz es porque está la 0,14 y no la menos 0,14. claro, sí, al menos 0,14 es negativo, sí. Yo creí que decías porque estaba del otro lado, bueno, sí, menos 0,14 implica la inversión. Bien. Bueno, entonces, seguimos. Usando estos bancos de tubos experimentales, para los distintos bancos de tubos se obtienen estas curvas. Acá tenemos el factor de Fanning y acá tenemos el de Colburn. Vean, ¿no? Que está para cada uno de los arreglos. Esto es el pitch sobre de cero y el arreglo. Este es triangular, cuadrado, bueno, triangular cuadrado, y este es cuadrado rotado, que es otro tipo de arreglo. Acá lo que se puede notar es que para los arreglos cuadrados se ve este mínimo, ¿sí? Cuando uno va aumentando el Reynolds, en un momento hay una bajada, ¿no? O sea, bueno, en este caso sigue bajando hasta que hay un aumento del delta P. Este aumento se ve en los arreglos que son cuadrados, pero no los triangulares. Eso tiene que ver con que el flujo sufre más aceleraciones cuando va cambiando de dirección. Entonces queda un poco ensimismado este efecto, eh, el efecto de aparición de la turbulencia. Pero bueno, tenemos entonces todo lo que es el factor de Fanning. Esto está correlacionado. Y tenemos todo lo que es el de Colburn para calcular el H, también para los distintos tipos de arreglo. Y acá tenemos nuestro Reynolds laminar, con esta definición, llega hasta 100. Después tenemos una zona entre 100 y 4000, que es de flujo de transición, y después es turbulento. ¿Sí? ¿Qué es el número que acompaña el arreglo? El pitch es la separación entre centro de tubos dividido el diámetro externo de los tubos. Pitch sobre de O. ¿Sí? Sí, gracias, pero Hola. como solo hay 1,25 y 1,50. Es que son. No, son los que se usaron. ¿Viste? Está 1,25 triangular, Ah, está bien, gracias. 1,25 cuadrado, 1,25 cuadrado rotado. Son las combinaciones que se usaron, fueron estas. La tema te lleva por este como mínimo de 1,25. Así que. Bueno, sí.
Entonces, el coeficiente H0 sin cambio de fase va a ser el coeficiente de ese arreglo ideal, ¿sí? Por estos factores, ¿sí? 4 factores de corrección. Vamos a tener a θ como corrección por ventana. Cambiar otra. Tenemos chi h, que es el de corrección por bypass. X, que es el de corrección por el número de filas. Y HL sobre HNL son la corrección de fugas. Acá para que tengan, pues les sirve, L es de leakage, que es de fugas en inglés. ¿Sí? Es el factor para corregir por fuga. Por estas corrientes de fuga. Bueno, por otro lado, ¿dónde sincronizarla? Ahí está. Por otro lado tenemos el delta P. El delta P lo vamos a tener dividido en lo que es delta P de entrada y salida, ¿sí? Que son esta sección y esta sección, que les había comentado. Después tenemos las secciones restantes y las ventanas, el delta P en ventana. ¿Okay? La suma de todos esos. Y en este caso, teniendo en cuenta lo mismo, ¿no? El delta P con fugas dividido el delta P sin fugas, que sería este calculado. ¿Por qué está dividido entre todos estos que están dentro del corchete cuadrado y el resto? Eso tiene que ver con que la zona de entrada y salida, en principio se considera que no tienen bypass, es decir, que no tienen estas fugas. Y lo segundo es que también hay que considerar los tubos de esta zona, ¿sí? En el resto en el resto está como de ventana, ¿sí? Siempre vamos a tener una ventana, en este caso únicamente vamos a tener esta de salida. Así que, bueno, este factor representa eso nomás. Y no se aplica lo de las fugas, porque esa zona se considera sin fuga. Pero bueno, observando eso, es lo importante que vamos a calcular va a ser el delta P con bypass y el delta P de ventana. ¿Sí? Entonces, vamos a tener el número de baffles, ¿no? Es la cantidad de baffles que tenemos dentro. Esto es bastante. El número de filas de tubos perpendiculares al flujo, ¿sí? Que es lo que les decía entre cortes de baffles, ¿sí? Son los que están en esta zona. NW, el número efectivo de filas de tubos en ventana, ¿sí? Los tubos que están en la ventana. Y bueno, esta corrección de bypass, que es esta de acá, ¿sí? La corrección de bypass. Bueno, perfecto. Y esto aplica, como siempre recuerden, esto aplica para reinos turbulentos. Bueno, el coeficiente H0 sin cambio de fase, la corrección para ventana. ¿Cómo se obtuvo? Se obtuvo tapando los tubos que participan en el flujo cruzado, ¿sí? Para poderlo determinar experimentalmente. Y lo que se obtuvo es este factor θ igual a 1 menos R, donde R es el número de tubos en ventana sobre el número total de tubos, NWT sobre N. Bueno, un factor por R a la 0,32 por esta relación de SM sobre SW. ¿Sí? El SM es el mismo de siempre, es el área de flujo cruzado mínima y, ¿sí? Que corresponde a la hilera de tubos, al centro de la hilera de tubos, y SW, que es el área libre de flujo de ventana. Todo esto es para calcular el área, ¿sí? de este arco, de esta sección, menos los tubos en ventana, bueno, por el área externa de los tubos, ¿sí? Transversal, ¿no?
Como ven, está determinada por factores geométricos. Bueno, ahora el delta P en ventana. Bueno, acá el experimento, lo que salió experimentalmente es que la velocidad a usar tenía que ser la medida necesitaba tener en cuenta la velocidad tanto en ventana como en flujo cruzado. ¿Sí? Eso es experimentalmente. ¿Por qué? Porque el espacio de baffles, a mismo segmentado, modifica el delta P en la ventana. Entonces, lo que se usa es la velocidad media geométrica. ¿Sí? Entonces, donde tenemos la velocidad, esta de flujo cruzado, la velocidad en la ventana, y hacemos la velocidad media geométrica como el producto de los dos y la raíz del producto de las dos velocidades. Con esta velocidad usamos esta ecuación y obtenemos el delta P para las ventanas. Bueno. Entonces tenemos ahora la corrección por bypass. En este caso, la fórmula de encararlo es la misma, tanto para delta P como para delta H, como para el coeficiente delta P, esto está mal. Tanto para delta P como para el coeficiente de transferencia, es igual. Es el mismo acercamiento. Bueno, el caudal de bypass puede ser alto, esto ya se los había mencionado. Y acá es donde entra en todo el análisis que hicimos los dispositivos de sellado. No es que Kern no los considere, ¿sí? No es que el diseño de Kern no considera dispositivos de sellado y es el peor intercambiador, sino que las correlaciones de Kern surgen de intercambiadores, ¿sí? De intercambiadores que se usaban en la industria, estaban con un funcionamiento adecuado, ¿sí? El tema es que Bell nos permite evaluar la eficiencia de esos dispositivos de sellado. Entonces, estos coeficientes son igual, bueno, E a la, tenemos menos alfa. Alfa depende, bueno, si es turbulento o laminar. Para el alfa turbulento vale 1,35 para el coeficiente de transferencia de calor y 4 para el delta P. Tenemos la fracción de bypass. Esta es la relación entre el área de bypass, ¿sí? El área de bypass sobre el área de flujo cruzado. El área de bypass, ¿cómo la determinamos? Es el diámetro de coraza, menos el diámetro de lo que sería el diámetro interno de coraza, menos lo que sería el diámetro de las de tubos, ¿sí? Es el número de tubos en la fila central menos 1 por el pitch, más de 0 nos da de punta a punta externa de el haz de tubos. ¿Sí? Entonces es el área que resta, esa área es una longitud que multiplicada por B nos da el área, ¿sí? Entre baffles de bypass. Entonces con esta relación calculamos este coeficiente. Y después lo que nos queda es este factor, 1 menos la raíz cúbica de 2 por el número de dispositivos sellados, ¿sí? Sobre el número de tubos en la zona de flujo cruzado. Bueno, con esta relación, aumentando el número de dispositivos sellados, podemos
reducir el efecto que produce, ¿sí? Reducimos el efecto que produce este coeficiente. Bueno. Acá Una está. pregunta. ¿Sí? ¿Podría repetir qué es PT que en área de bypass? ¿Qué es que, perdón, no te escuché. El presión T creo que es, o el factor P, que multiplica NCl menos 1. Multiplica El área de bypass. el área de bypass, SBP. Es el área que queda en esta zona. Acá en este dibujo sería esta, digamos, es esta sección, ¿sí? La suma de estas dos, por el espacio entre baffles. Sí, y en la fórmula es el pitch lo que multiplica el número de tubos en la fila central menos 1. Sí, Genial, gracias. bueno. Entonces, esto. Acá se ven los dispositivos de sellado y la idea es generar un camino más tortuoso en la zona que tenemos, en la zona de bypass, para llevar a que el flujo sea más cruzado como debería ser. Bien. Bueno, corrección por el número de filas para el caso turbulento, ¿sí? Vale 1, ¿sí? En laminar tiene una funcionalidad que va dependiendo del número de filas que tenemos. Cabe lo que sale del análisis de flujo laminar es que si se desarrolla el perfil de temperaturas puede tener una reducción del importante coeficiente, tanto como la mitad, y el factor de fricción no se ve afectado por esto. Bueno, y ahora tenemos lo que es la corrección por fugas, ¿sí? Todo el producto de coeficientes que obtuvimos hasta ahora nos lleva para lo que es un intercambiador sin fugas, ¿sí? Ahora lo que vamos a encontrar es este factor que nos va a permitir llegar desde lo que es el intercambiador, el H, sin fugas, al H con fugas. ¿Sí? Esperamos un segundito. Bueno, entonces, acá tenemos una simplificación que la relación de fugas entre flujo de fugas y flujo cruzado solo depende de esa relación de áreas, del área de fuga sobre el área de flujo cruzado. Esa es la simplificación mayor. Así que tenemos eso por un lado. Y por otro lado, voy a pasar a la próxima filmina para mostrárselos. Bueno, cambio uno, cambio el otro. Ahí sí. ¿Sí? Tenemos que la relación entre este término, ¿sí? 1 menos delta P con fugas sobre sin fugas. Lo mismo que para delta H. Mantiene una relación de 2. ¿Sí? Ahora pero tenemos que el delta P de tubo a bafle, de lo que son fugas de tubo a bafle, ¿sí? Esa para los diámetros donde se insertan los tubos, son la mitad de las de
coraza bafle, ¿sí? Diámetro interno de coraza al diámetro del bafle. Estas son las dos simplificaciones que vamos a ver. Así que vamos a tener solo fugas entre bafle y tubos, ¿sí? El intercambiador con este tipo de fugas va a tener una funcionalidad del 1 menos HL sobre HNL, va a ser igual a 0,45. SL es la suma de las áreas de fuga de tubo a bafle y de coraza a bafle sobre el área de el área de flujo cruzado mínima. Más, bueno, esta funcionalidad, en donde tenemos 1 menos el exponente a la menos 30 de esa misma suma de áreas sobre el área de flujo cruzado. Esto es para las fugas entre el bafle y los tubos. Por el gráfico que les había mostrado antes, ¿qué hacemos? Multiplicamos este coeficiente, este término, por el área de fugas de tubos a bafle, más 2 veces, ¿sí? Porque es el doble, el de coraza bafle. ¿Sí? Acá es donde tenemos esta otra simplificación para el cálculo. Y esto lo dividimos por la suma de las áreas. La suma de las áreas. Entonces con esto encontramos el 1 menos el H de fugas sobre el H sin fugas para el intercambiador que queremos. ¿Sí? Acá tienen la forma de calcular, ¿sí? La fuga entre tubos y bafle, ¿sí? Es el número de tubos, ¿sí? Que cortan al bafle por pi bueno, por el área, el área del ánulo entre el orificio que se hace en los bafles para pasar los tubos con respecto al diámetro exterior del tubo. ¿Sí? Esa suma de esos ánulos es el área de fugas entre tubo y bafle. Y por otro lado tenemos el área de fugas entre el diámetro interno de coraza y el bafle. Con este factor, este es el ángulo en grados del corte del bafle, ¿sí? Es el ángulo que forma a ver, si vamos a hacer un pequeño dibujo. ¿Sí? Si tenemos, este es el diámetro de coraza, voy a exagerar un poco las holguras. ¿Sí? Si este es el diámetro, este es de S, y este es el diámetro del bafle. Le decimos con B larga. ¿Sí? El ángulo va a estar justo desde el centro del bafle. ¿Sí? Va a ser este ángulo. ¿Sí? Esa es la forma de tener en cuenta cuál es la segmentación de los baffles. Entonces, que eso va a ser A. Entonces con esto podemos sacar, y lo mismo, teniendo en cuenta el área de ese ánulo, ¿sí? Si el corte es 0, sería como todo el círculo, ¿no? Ahí pueden ver uno de los extremos. Bueno, si es 180 es justo como si estuviera segmentado a la mitad. Bueno, y con esto podemos calcular el área de fugas entre el diámetro interno de la coraza y el bafle. Bien. No es el pitch, no sé cuándo era esta pregunta, me parece que era de antes.
Joaquín, ¿la pregunta quedó respondida? Sí, sí, ya vi que era de antes, pero era lo que habíamos hablado. Está bien. Bueno, entonces, bueno, con todos estos coeficientes podemos volver y calcular lo que sería el coeficiente de transferencia, ¿sí? Multiplicando por todos estos factores. Ten en cuenta que cada uno de estos factores que fuimos calculando no tenían en cuenta las fugas, ¿no? Son como por eso se pueden multiplicar. Todos corrigen a las de tubo, eh, a las de tubo ideal. Y bueno, y por otro lado podemos venir a calcular el delta P. Bien. No fui a la misma hoja. No sé por qué está desfasado las hojas que se ven en la presentación con esta. Acá. Bueno, entonces acá, como les decía, podemos calcular los distintos factores, ¿sí? Como vimos recién, para corregir el coeficiente obtenido en el banco de tubos ideal experimentalmente, ¿no? Pues vienen de la empiria también. De la empiria también. ¿Sí? Y por otro lado tenemos, bueno, para el delta P, también tenemos el factor de bypass, ¿sí? Tenemos el cálculo para para los dos términos y nuestro delta P que corrige por fugas. Y por otro lado, lo que es el delta P de entrada y salida, que no solamente tiene esta complejidad, esta caracterización aparte, sino que es, en particular la entrada es la zona más sensible del intercambiador. Así que bueno, fue más rápido de lo que esperaba. Así que si tienen alguna duda con respecto a esto. ¿Por qué vemos Bell? ¿Cuál es la mejora con respecto a Kern? O si van a tener que usar Kern o Bell en los ejercicios. A ver. La idea, nosotros tenemos Kern, ¿sí? Como método nos permite calcular el coeficiente y el delta P, ¿sí? Ustedes ya hicieron bastantes intercambiadores, o por lo menos es la idea, y vieron que la resolución es bastante sencilla. Y requiere pocos datos de entrada. ¿Qué datos de entrada necesitamos para calcular por Kern? Voy a poner propiedades del fluido. Eso va a ser lo mismo para las dos, ¿no? Propiedades. U estimado. Bueno. A ver, el U estimado no es necesario, no es que es necesario para calcular por Kern. Uno puede tener una verificación y no necesita un U estimado, ¿sí? Tal vez, esto es como referencia, uno puede tener un U estimado como para si tiene que hacer una verificación o un diseño, saber en qué orden de magnitud está ese U, como para saber si está mal diseñado, está funcionando mal, eso puede servir como para verificar, o sea, va a ser ¿cómo sería? Un troubleshooting, bueno, para encontrar errores o tratar de resolverlo. Temperaturas,
todo, bueno, pues temperaturas, y esto sería condiciones de proceso. Sí. Condiciones de proceso es todo, ¿no? Temperatura, presión, si bien normalmente estamos trabajando con incompresibles, ya vieron que en condensación se necesita la presión y es importante, ¿no? Si yo les digo que hay un fluido puro condensando a 10 bar, ustedes no necesitan la temperatura también, ¿no? Bueno, también si tienen un fluido, si tienen un gas intercambiando, no es lo mismo que ese gas se encuentre a presión atmosférica que a 10 bar, que a 100 bar, ¿sí? Va a tener distintas propiedades, cosa que con el líquido no pasa, o por lo menos pasa en una medida que es que frente a los otros errores de cálculo no tiene mucho sentido. Caudales va a también estar en condiciones de proceso, perfecto, ¿sí? Eso es todo, las propiedades y condiciones de proceso es todo lo que sacaríamos de un balance de masa de energía, así que está perfecto. Kern, el método de Kern para coraza nos sirve para calcular el H0 y el delta P, de coraza. En este caso deberíamos apuntar valores sobre diseño menores al 20%, es una pregunta. ¿Hablamos con Bell o con Kern? Pues una buena pregunta. Eh, los errores de Kern, Kern puede tener errores muy grandes en la estimación, ¿sí? Así que tal vez uno tiende a irse a un 20%, ¿sí? O más. Si uno, es distinto si uno está diseñando, si está verificando, ¿sí? Si uno está verificando y me da 15% y decir que tengo que poner otro intercambiador porque no llegó a ese 20% justo que quería es medio difícil de justificar. Tal vez la justificación sería lo acepto y veo otro método, por ejemplo Bell o un software comercial para ver si puedo usarlo igual, ¿no? Porque no usar un intercambiador disponible, se imaginan el costo del tiempo para hacer los cálculos frente al costo del intercambiador no pesa, ¿no? Pero si me da bien por Kern, como para hacer unas cuentas a mano, prácticamente ya se podría justificar. Ahora, si 20% por Bell, uno entiende de que el método tiene menos error que Kern, ¿sí? Y depende un poco también cuánto se aleja, pero uno podría aceptar un valor más bajo, tal vez 10%. Sí, siempre vamos a tener que tener algún margen. Entonces, pero no terminamos de ver. ¿Qué otras cosas necesitamos? ¿Qué características del equipo necesitamos para poder calcular por Kern? Dimensiones del intercambiador, dimensiones del equipo. Bueno, escriban, por favor, las letras aunque sea. A ver, vamos a poner el arreglo. Norma tema. Bueno, eso vamos a discutirlo, porque en sí, a ver, el arreglo DS de 0, L, N, N, B larga, ¿sí? Falta algo, WG, muy bien. De 0 y WG, ¿no? Esto nos define los tubos. Eso recuérdenlo bien, ¿no? Y pitch. Entonces tenemos, para lo que es tubos, los factores que nos están afectando es N chica, N grande, ¿sí? Bueno, acá también estaría el número de pasos por coraza, ¿sí? Voy a poner un NS que afecte, si tenemos el tipo tema, alguien puso tipo tema, ¿sí? No tipo tema.
¿no? Si tenemos un cabezal F, si tenemos una coraza tipo F, vamos a tener 2 pasos por coraza y cambia el cálculo de coeficiente por coraza, ¿no? Así que hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, salvando este que es bastante específico, van a hacer un ejercicio, no sé si lo llevan a hacer el ejercicio, pero bueno, es un ejercicio aparte. Hay que imaginarse un poco cómo sería adentro. Tenemos los típicos para tubos, va a ser NB, N y NB. N, el número de tubos, el número de pasos por tubo, ¿sí? La longitud, eso nos va... Bueno, acá también con los tubos vamos a tener la rugosidad. Pero bueno, la definición de los tubos. Con eso vamos a tener ya lo que es el coeficiente de tubos. Para coraza, lo voy a pintar en otro color, vamos a ver cuáles sí nos afectan y cuáles no. ¿Cómo le cambiar el color acá? Para coraza, entonces, en azul nos va a afectar el arreglo, diámetro coraza. De los tubos nos va a afectar lo que es el T0, ¿no? Nada más. Cualquier cosa me escriben, ¿eh? L va a estar en la cantidad de pasos, ¿no? Para el coeficiente no afecta, pero sí va a afectar para delta P. Bueno, acá DS, el número de tubos está relacionado con DS, así que lo vamos a dejar así. N siempre suponemos de que el tubo, de que las placas de partición para los pasos por tubo tienen lo que se llama dummies o tubos de relleno para continuar con la geometría de la coraza, ¿sí? Que no intercambian calor, pero mantienen el flujo. Pero bueno, no entra en esto. El espaciado de baffles, este es muy importante, no solamente porque está en todas las ecuaciones de los coeficientes y delta P de coraza, sino porque la modificación de B no afecta no afecta a lo que es tubos, ¿sí? Si nosotros cambiamos el espaciado de baffles, no va, lo que va por tubos se mantiene constante. El pitch también, si nos va a afectar. Bueno, evidentemente esto. Estos son, había otro que, y acá voy a poner algo, el corte, ¿no? Si bien no tenemos como funcionalidad, ¿qué pasa si es distinto al 25% del segmentado? No vale Kern, exactamente. ¿Sí? Kern, la correlación de Kern ya no es válida, así que, por lo menos la que usamos, así que no podemos usarla. De alguna forma, el corte del segmentado entra en la medida de que pues, tenemos que usar una determinada. Ahora, esto que entra acá como algo corto y que definimos totalmente nosotros, ya cuando entramos con Bell, empiezan a aparecer otros factores que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Primero tenemos que ver el arreglo dentro de los tubos, dentro de la coraza, ¿no? O sea, vamos a tener una cantidad de tubos, ¿sí? Que están atravesando los baffles y otros que están en ventana, ¿sí? Esta sería la vista, ¿no? Bueno, cualquier cosa, ¿no? Pero tenemos, para un paso, vamos a tener una cantidad de tubos, ¿sí? Que van a estar atravesando el baffle. Después vamos a tener otros en ventana. Bueno, que en el próximo baffle van a ser estos en baffle y los de acá abajo en ventana. ¿Sí? Vamos a tener esta distinción, así que tenemos que entrar en el arreglo, hacer los cortes y ver cuántos quedan y cuántos no. Tenemos
estas fugas, ¿sí? Este es el orificio, el orificio para los tubos. A ver, no sé dónde estaba buscando la letra exacta que usa. DBT. Este es el diámetro entre el bafle y el tubo, ¿sí? Y este es de 0. Necesitamos este valor también. Eso está por norma, o sea, si en la tema tenemos estos valores dependiendo, ¿sí? De la clasificación según tema, si es comercial, si es para servicio severo, vamos a tener estos valores pueden tener distintas tolerancias, pero ya tenemos que tener más información, ¿sí? También tenemos que buscar, bueno, la diferencia entre nuestro diámetro de coraza, el diámetro interno de coraza, ¿no? Y el diámetro del bafle, ¿sí? Este diámetro también el diámetro del bafle también lo tenemos que definir, que también es me quedo re chiquito, perdón. Ese espesor ahí que tenemos, esa holgura, la tenemos que definir también, ¿sí? Porque tenemos que entrar en un detalle constructivo mucho mayor del que veníamos manejando. Recuerden que también tenemos que los arreglos, ¿no? Nosotros vamos a distintas tablas que nos dicen en función de D0, pitch y el arreglo, ¿sí? El tipo de cabezal estema, ¿sí? ¿Sí? Depende de si son tubos en U, si es con cabezal extraíble tipo S, si tenemos no removible, ¿sí? Con todos estos parámetros nosotros podemos hallar para un determinado número de tubos el diámetro de coraza, lo que sería el diámetro interno de coraza, ¿sí? Eso es un poco lo que venimos haciendo, hasta ahora. Todas este cálculo lo podemos tomar como cierto, pero si vamos a hacer este ejercicio tenemos que tener el dibujo. Necesitamos tener el dibujo de cómo están arreglados esos tubos para poder contar. Así puedo contar cuántos están atravesados por el bafle y cuántos no, para el segmentado que yo necesito, ¿sí? Tengo que entrar en un detalle de cálculo que requiere mucha más información. Y prácticamente necesita que diseñemos internamente el equipo, que especifiquemos todo lo que hay que especificar por dentro. Eso no significa que no se pueda hacer, pero se imagina lo engorroso que puede ser para un diseño. Si ustedes tienen que empezar un diseño desde cero, tienen que empezar con esto. Después lleva mucho tiempo ir proponiendo cada equipo e ir buscando todos estos parámetros, ¿sí? Así que por un lado, tiene una utilidad en la que tiene una mejor precisión que CAM, pero por el otro, requiere mucha más información y esa mayor cantidad de información también requiere mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Así que bueno, no es que no lo puedan usar, sino que es para tenerlo en cuenta. Por otro lado, vamos a ver ejemplos de uso de software, como el HTRI. El HTRI también usa toda esta información y más, ¿sí? Pero lo que suele usar entradas simplificadas, ¿sí? En donde los demás parámetros los calcula o estima el propio motor del sistema, ¿sí? No es que no se están tomando consideraciones, sino que se toman consideraciones típicas, ¿sí? Que ustedes después pueden modificar, pero sirve para que no necesiten entrar todo, ¿no? Entrar en todos estos detalles, lo hace directamente un programa.
Pero ustedes vieron la cantidad de cosas que entran en juego. Así que bueno, es para tenerlo en cuenta. No sé si quieren hacer una pregunta más. Que si no, hacemos un pequeño receso y vamos a hacer la práctica del examen. A ver, ¿tienen alguna pregunta más? ¿Se entiende cómo se vienen manejando con Kern hasta ahora? ¿Hicieron ejercicios con Kern? Bien. ¿Estuvieron en alguno de esos ejercicios, entraron en la dicotomía si sirve o no? Bien, pero los números me dan siempre mal. Bueno, me puede pasar a veces. Sí, bueno, yo esto... bueno, está bien esto de cómo decir. Esto de que los números dan mal, hay que sacarse un poco la vergüenza y escanear el problema y subirlo. Nos lo pueden mandar a nosotros o mejor aún lo pueden subir en este foro que les comentaba. Y como para que además tengan una nota de concepto, no importa que no esté bien el ejercicio, pero puede servir para que todos se saquen la misma duda. Vieron que esto de que los números dan mal, a veces puede ser por un tema de unidades, ¿sí? Cómo manejan las unidades. A veces puede ser por un error para usar una correlación, pero todo es resoluble, ¿sí? Así que traten de no quedarse con la duda y compartan. Me parece que lo primero sí. Vamos con, en principio, esto de cómo decidir. Es un tema en sí, o sea, uno llega al momento, cada vez que uno tiene que tomar una decisión, uno sopesa un montón de cosas a favor y cosas en contra, ¿no? Hay veces que es muy sencillo decidir y es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un delta P límite y estamos en el doble de ese delta P, ¿sí? Ahí define cualquiera. También podemos definir muy fácilmente si nos da un subdiseño del 30%. También define cualquiera, ¿sí? Tema que hacer en los puntos intermedios. O sea, cuando nos gustaría tener un sobrediseño del 20%, pero tenemos 8. O tenemos un delta P límite de 70 kilopascal y estamos en 75 o en 80. ¿8 o 30? 8 y 30. Bien. El tema, por ejemplo, el problema que pasa acá Paula, uno le da 30 y el otro 8% y 30. Evidentemente son los dos diseños, ¿no? Entonces, si usamos esos dos extremos y consideramos los pasos, ¿no?, de un intercambiador a otro con el conteo de tubos que está en tablas, suponiendo que esa es una limitación estricta, ¿cómo, cómo podemos justificar un 8%? ¿Sí? Si uno quisiera justificar el 8%, por ejemplo, ¿dónde, o sea, para justificar un 8%, dónde tiene que estar si hay un fluido uno de los coeficientes que es controlante? ¿Por dónde tendría que estar yendo? Bueno, la pregunta es, a ver si vamos acá. Yo tengo un intercambiador que me da porcentaje sobre diseño, 8%. Bien. ¿Cuándo lo puedo? Bien. Sí, a ver, vamos a ver el caso A, ¿no? Vamos a poner acá. Tenemos un HIO, ¿sí? Mucho menor a HO. Esto es un menor, ¿eh? No son 12. Mucho menor a H0. En este caso,
¿sí? Podría llegar a justificar cuál es conveniente. Vamos a poner los dos casos. ¿Cuál de los dos casos sería preferible tener? ¿El A o el B? Casi 50% vienen hasta ahora. Ah. Es poner A o B, por favor, respondan todos. Así también sé los que se durmieron y los que no se durmieron. Claro, está bien. Está bien, bien. Acá Julieta puso algo. Vamos a ver. La respuesta es que si yo quiero estaría pensando en aceptar un sobrediseño tan chico, en principio tendría que estar controlando tubos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando controlo tubos, ¿sí? Lo que pasa es que un delta en el HIO, ¿sí? Tiene un gran impacto en el U. ¿Sí? Mientras que el delta en H0 tiene un impacto chiquito en U. Bien. Entonces, si tenemos el que controla en tubos, claro, si tenemos el que controla en tubos, el error de la estimación de U prácticamente va a pasar por el error que tiene el cálculo del coeficiente en tubos, que es de los dos el que tiene el más confiable. ¿Sí? Entonces, si tuviera controlante en tubos, podría llegar a aceptar un sobrediseño bajo. 8% y es un poco bajo, pero en todo caso, a veces también depende, no solamente depende de esto, sino que también depende de otras cuestiones, ¿no? Depende si las condiciones, que a veces no las saben y a veces sí. Si son las condiciones, si ya tiene un sobrediseño, o sea, si son condiciones de diseño, o sea, son los máximos esperables en la planta, tal vez podemos aceptar un sobrediseño de este orden, ¿sí? Este, es como si es una condición extrema de temperatura, imagínense que tenemos el agua de enfriamiento y estamos suponiendo la peor condición en verano, en ese caso podríamos aceptarlo, con esas consideraciones. Ese sería un caso en el que puede llegar a decirse, bueno, lo acepto porque tengo el coeficiente interno que es el controlante. Si controla coraza, directamente les puedo decir que no, que necesitan que tenga más sobrediseño, ¿sí? Porque Coraza tiene ya todas estas incertidumbres del método y además, como vieron, eh, hay otras cosas que cuentan en Coraza. Una muy importante que no puse recién en la filmina anterior, el número de dispositivos sellado, ¿sí? Esos pares de dispositivos sellados que se ponen, no los estamos teniendo en cuenta en CAM, pero sí en Bell. Entonces que ya hay otras cosas que corren atrás que van a ser a mi coeficiente de transferencia externo. Entonces ya habiendo visto habiendo visto Bell y habiendo visto Kern y viendo lo simple que es Kern con respecto a Bell, ya ven que el error que puede tener Kern puede ser grande, ¿sí? Entonces, como ya lo tienen, como ya le fueron contando y ya fueron viendo, el coeficiente de Coraza siempre tiene este sesgo en cuanto a cuán acertado es el valor que nos da, ¿sí? No es que nos sirve, pero hay que tener cuidado de que si es el controlante, de tener un buen sobrediseño como para poder, no para que tenga más capacidad de transferencia el intercambiador, sino que poder tomar esta incertidumbre del método
y poder, cuando lo instalemos, que transfiera lo que necesitamos que transfiera. Que es lo que queremos en realidad. O sea, nosotros no queremos después comernos ese sobrediseño pasando más flujo. Se puede, normalmente uno puede pasar más por el intercambiador de lo que está diseñado en la práctica, ¿sí? Pero uno quiere que, como diseñador, quiere que funcionen las condiciones de diseño, ¿sí? Tratando de minimizar el sobrediseño que pone, que es material de más, pero que también está para cubrirse de todas las incertidumbres del cálculo que tiene. Bueno. Bueno, acá fue un caso, no sé si voy a repasar un poco lo que pusieron atrás. Voy a otro caso más. Que me queda un HIO muy chico, pero el del tapé de tubo es demasiado alto. ¿En qué, Guadalupe, en qué caso que un HI muy chico, pero el del tapé de tubo es demasiado alto? ¿Que es algún fluido viscoso? Ah, ok. Puede pasar con un fluido viscoso, ¿sí? Que ese tipo así puede quedar laminar también. Bueno, ahí no hay mucho que hacer, hay que bajar el número de pasos por tubo. eh, ¿Sí? N tiene una gran influencia en el del tapé por tubos. Es muy, muy fuerte. Así que es al cubo. Así que tengan siempre en cuenta, aumentar el número de pasos por tubos hoy tiene un gran impacto. ¿Sí? Eso es una de las cosas que más... hay dos parámetros muy importantes a tener en cuenta que modifican en gran medida el intercambiador y tienen poco impacto del otro lado, ¿sí? Que es N chica y B. N chica impacta muy fuerte en tubos, con prácticamente cero impacto en coraza, que va a cambiar ese número de tubos también, ¿sí? Esto está atado al número de tubos. Para el mismo diámetro de coraza, si nosotros aumentamos N, va a haber menos tubos. Pero bueno, sacando esto, N tiene un gran impacto tanto en el coeficiente como en el delta P, en el delta P de tubos. Y B, ya es el caso ideal en donde solo modificamos el delta P y el coeficiente de transferencia de coraza. Esos son así como esos dos valores bien grandes para mover que tienen gran impacto en los dos. Por lo general, si tenemos mucho delta P en tubos, bajamos los pasos y se debería solucionar. Lo que normalmente implica es que tenemos que tener más área porque baja el coeficiente interno. ¿Sí? Pero bueno, eso como vieron es el balance que tienen que llegar. Bueno, creo que hasta acá llegamos con esto. La idea era, hagamos una pausa de 5 minutos, así nos preparamos para hacer lo que sería una simulación del parcial. Yo no sé si alguno ya tuvo la experiencia de parcial. Nuestra propuesta es, vamos a usar Zoom. No todavía. Bueno, vamos a ver cómo resulta. Yo hubo algunas experiencias en el departamento que salieron relativamente bien, ¿sí? Usan la misma metodología en alguna medida. La idea es que eh, tengan el Zoom abierto con el video habilitado, ¿sí? Este, para que los enfoque a ustedes y a la hoja en la que están trabajando. No se necesita leer con lo que están trabajando, pero sí ver los elementos que tienen arriba de la mesa. Y bueno, ahora tenemos el enunciado se va a dar por pantalla, ustedes lo pueden ver en pantalla en el momento que empezamos. Vamos a hacer como en partes, no va a ser una única tanda. No van a tener 3 horas para hacer todo, sino que van a tener más segmentado. La idea es que sea más o menos 45 minutos. Tal vez lo extendemos un poco más si se necesita. Que sea 45 minutos, hacen un ejercicio, lo entregan, una pequeña pausa
y después empezamos con otra parte. ¿Sí? Em, y bueno, van a tener, estamos viendo cómo hacer la subida de los archivos al campus. Sí, bueno, eso también es un poco lo que queremos que practique, chequear. O sea, traten de buscar, la prueba va a ser hoy y es un poco para ver estas cosas, de cómo, no es que tengas que enfocar la cara, pero que se vea el espacio donde estás trabajando es suficiente. ¿Sí? Más que nada la idea es enfocar eso. Lo ideal sería, o sea, tratemos de que se vea también a la persona porque de alguna forma tenemos que validar que fueron ustedes. Es lo mejor que se puede hacer. Consideren que es una situación tremendamente poco ideal y vamos a tratar de que salga lo mejor posible. Va a ser perfecto, no, pero bueno, tampoco los parciales que se toman presenciales son perfectos, así que... Pero bueno, probamos ahora, vamos a probar cómo sale y si no sale tan bien, probamos alguna otra forma. Como cosas que pueden tener en cuenta, se pueden unir a Zoom con una computadora y con un teléfono, eso no hay restricción. Bueno, hoy vamos a hacer uno más corto, van a ser 15-20 minutos. El de hoy, que es una prueba nomás. Si bien va a haber un ejercicio y la idea es que lo hagan, y está bueno que lo hagan, pues también les va a servir como práctica del parcial, no está centrado en eso hoy. Hoy lo que queremos probar es la mecánica de cómo vean, cómo pueden ver el enunciado, cómo pueden... No, no, calculadora. ¿Auriculares se pueden tener puestos? No, no, ¿para qué auriculares? Y si les vamos a dar una evolución, lo vamos a hacer, eh, vamos a hacer una presentación de la resolución. Igual van a ver que es muy sencillo. Lo que pueden tener es el apuntes suyos no, apuntes suyos no. Lo que pueden tener es la guía. Ah, bueno, sí, ese va a ser un tema. Bueno, la verdad que no lo pensamos, ahora lo meditamos un poco hoy, digo. Claro, entiendo por el ruido. Bueno, en principio podría ser. Eh, el compendio es lo que pueden tener, no sus apuntes, ¿sí? Pueden tener el compendio, lo mismo que tendrían si fuera un examen presencial, es el compendio y una calculadora. Esos son los elementos que tienen que tener, bueno, y para escribir, ¿no? Obviamente. Esos son los elementos que tienen que tener en la mesa y es lo que queremos verificar que tengan en la mesa cuando están haciendo el examen. ¿Sí? Bien, nosotros vamos a tratar, la idea del video es de alguna forma poder poner cierto control en las condiciones del examen, ¿sí? Como para poder también darle una validación a esa nota, ¿no? Sí, por el tipo de parciales que tomamos y por cómo es la materia, no podemos resolverlo de otra forma, ¿sí? Así que bueno, va a tener que ser así. El tema es que es un tema, ¿no? Porque si están usando Excel, están usando la computadora y si están usando la computadora pueden mandar cosas y si pueden mandar cosas es como que se puede compartir la resolución. Pero puedo poner una herramienta de Excel y la puedo mandar, la puedo usar en línea con otra persona. Es muy difícil de controlar. No me gustaría que no fuera este, poder hacerlo con Excel, que puedan manejar así, estaría muy bueno, pero no hay necesidad tampoco. Los ejercicios están pensados para poder resolver a mano y el plazo del tiempo, evidentemente, está en línea con poderlo hacer a mano. Ahora, si es la primera vez que hacen un ejercicio, no les va a alcanzar el tiempo, eso como les venimos diciendo desde el primer día. ¿Sí? Pero siempre tenemos un tiempo. Esto de 45 minutos, que pueden extenderse, como les dije, en función de cómo termina resultando el ejercicio. Este, están pensados para que puedan resolverlo. O sea, nunca, jamás, le sacamos la hoja a todo el grupo
Normalmente hasta siempre damos un poco más de tiempo. En este caso, vamos a tener que tener vamos a ser bastante estrictos en la entrega, que vas a tener que hacer todos al mismo tiempo, ¿sí? O sea, las entregas en diferido va a ser medio complejo en esta cosa. Pero el tiempo les debería alcanzar para poder hacer el ejercicio. Ajá. Bueno, lo que podemos hacer en estos casos, eso es una buena cosa para considerar. Bueno, esto de que no tengan la... Lo que podemos hacer es pasarles, bueno, vamos a tener que pensarlo. Una de las alternativas que podemos usar es poner el enunciado y lo que necesiten del compendio para resolver. Sí, eso podríamos ver. Sí, sí, eso podría ser. Eso podemos usar. Podemos minimizar la cantidad de hojas que necesitan tener impresas. Eso también podríamos... Vamos a tratar de hacerles llegar cuál es el material que tienen que tener impreso, que vamos a limitarlo a 1 o 2 hojas y traten de encontrar la forma de imprimirlos. Yo sé que puede complicarse y si no pudieron, vemos cómo hacer para proyectarlo también en la pantalla. ¿Sí? Esto lo tenemos en cuenta. Sí, sí. Sí, es realmente, por eso también es la práctica. Esta práctica que vamos a hacer es como para poder ir limando estas asperezas, ¿no? Que el enfoque que no me llega a dar la cara y la hoja, que no llega, bueno, que el ruido, que la impresión, todas estas son cosas que tenemos que ir, va a servir esta práctica para levantarlas. Compartir pantalla. Sí. Bueno, la idea es que en su pantalla de la computadora pueden hacer... Sí, el tema es que yo entiendo lo de Excel, chicos, pero este es complicado. Si van a estar usando la computadora para hacer ejercicio, tenemos que hacer otro tipo de ejercicio, ¿sí? Es un ejercicio mucho más complejo y personalizado, ¿sí? Porque Excel ya da la posibilidad de compartir todo lo que están haciendo, ¿sí? Y no es la idea. Y como les repito, la idea es que puedan hacer las cuentas a mano, no solamente por esta cosa de que hagan las cuentas a mano, sino para poner paso a paso qué es lo que van haciendo, ¿sí? Y la otra cosa, el Excel si llegara a estar mal el Excel, están desaprobados igual, aunque es el Excel el que está mal, ¿sí? Así que no cuenten con que vamos a usar Excel. Eso ya es muy difícil que lo podamos hacer. Lo de hoy podemos resolver, sí, esto es lo que dice Pablo. Hoy, que es esta prueba, no necesitan, está todo simplificado como para que lo puedan hacer rápido, pero en el examen vamos a ver cómo solucionar eso. Bueno, entonces recuerden. Perdón, Fer, que te ¿Qué tal, interrumpa. Pablo? Por favor. A todos, una cosa importante que también, digamos, es parte de lo que queremos ver, evaluar hoy, es, digamos, una parte de lo que les pedimos hoy es un gráfico. Más allá que el tema de letra manuscrita también es algo importante y ya, digamos, lo pudimos ver un poco en lo que fue el ejercicio integrador, algunos que entregaron manuscrito, hubo otros que lo hicieron, digamos, en computadora. Ahí no había ningún requisito desde ese lado, pero el tema de, como esto va a ser manuscrito, el tema de la prolijidad para que sea, digamos, fácilmente legible para el que lo tiene que tratar de corregir. Y, digamos, aparte de la letra, que es importante que traten de hacer una letra prolija para que se pueda leer y no tengamos que adivinar lo que escribieron, sobre todo en el tema gráfico. Por eso también digamos, el simulacro de hoy incluye un gráfico para que traten de hacerlo prolijo y que nosotros podamos leerlo y entenderlo, porque nada, el día del parcial van a tener que hacer un gráfico seguramente y la idea es que podamos corregir ese gráfico.
Entonces traten de enfocarse, digamos, un poco también en eso y en tratar de hacer el gráfico prolijo y legible y en un tamaño suficientemente grande como para que les pueda entrar todo lo que tienen que meter en el gráfico. Nada, era para eso, que bueno, que es otra de las cosas que queremos, digamos, un poco evaluar en el simulacro de hoy para ver qué hace falta ajustar o corregir al respecto. Pero piensen no solo que ustedes tienen que hacer el examen, sino que alguien se los va a tener que corregir y que por ahí, digamos, la forma en que lo vamos a poder recibir no es la misma que en el caso presencial, donde ustedes nos entregan la hoja donde escribieron todo. Bueno, entonces pasamos a... Les damos 5 minutos a que se tenga un pequeño recreo y arrancamos con la presentación. De nuevo, traten de poner los que puedan, ¿no? No hace falta tampoco que sea de 100%. Bueno, si digo así, capaz que van a quedar 2. Pero que nos sirva para chequear de que el ángulo que están usando es aceptable, como para ver que el lugar donde están escribiendo también. Si necesitan un rato más para prepararse, nos avisan y esperamos un poco. Pero bueno, la idea va a ser hacer este simulacro con la filmación y todo, como si fuera el examen, como si fuera el examen hoy. Así que bueno, ¿les parece 5 minutos para un poco de recreación? 10 minutos, bueno, listo, 10 minutos. En 10 minutos arrancamos con esta simulación. ¿Sí? Como decía Pablo, van a ser 2 ejercicios para hacer. Y la idea es que traten de hacerlo. Imagínense que están en un parcial, con un nivel de complejidad obviamente más bajo, puede ser solo una prueba, pero traten de hacer como si fuera realmente el parcial, así limamos un poco estos pequeños detalles de forma, así sale mejor cuando tengamos el parcial y sea una cosa al menos para preocuparse ese día. Así que, una cuestión que creo que no les terminé de decir, va a estar en pantalla. El enunciado va a estar en pantalla y la idea es que, como una parcial, que lo lean, trabajen con el enunciado en la pantalla. Pueden conectarse, ten en cuenta, ustedes pueden conectarse con la computadora y con el teléfono a la vez. Pueden conectarse con las dos cosas al mismo tiempo, que tal vez el teléfono les sirve más para usarlo como cámara y la computadora para mirar, eso pueden hacerlo, ¿sí? Vamos a tener que buscar en su nombre, escriban que entran por 2 lugares y no hay problema, ¿sí? Pero traten de hacer eso como para... Pueden usar eso si necesitan estar mirando la pantalla también, ¿sí? Así que bueno, no los corto más, volvemos en 10 minutos. ¿Sí? Y 43 ahora.